Gracias por visitar el canal. Bienvenido. Que la gracia y la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Quien les habla su hermano Félix Flores. Hoy vamos a estar hablando de Judas Iscariote. 3 puntos bien interesantes. Número 1, ¿se ahorcó o se cayó de cabeza? Número 2, ¿qué pasó con su esposa e hijos? Muchos desconocen que Judas Iscariote tenía esposa e hijos. Vamos a estar viendo bíblicamente, la Biblia lo dice, qué desgracia les pasó a los hijos y a la esposa de Judas Iscariote. Y número 3, ¿quién compró el campo del alfarero? Judas Iscariote o los sacerdotes. Según algunas personas dicen que hay contradicción en estos pasajes, pero bien interesante lo que vamos a estar analizando, así que no se vaya, quédese con nosotros porque vamos a comenzar este contenido ya. En este punto número 1 vamos a estar viendo si Judas se ahorcó o si cayó de cabeza. En Mateo 27:5 dice que Judas Iscariote fue y se ahorcó, y en Hechos 1:18 dice que cayó de cabeza y se reventó por la mitad, saliéndosele las entrañas. ¿Quién dice la verdad? Bueno, vamos a leer estos pasajes. En Mateo 27 dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. En contraste, en Hechos 1, verso 15 dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas tus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y otro tome su oficio. Algunos creen que estos pasajes dejan ver que la Biblia tiene contradicciones, pero eso no es así. Mateo y Lucas están registrando el mismo evento. No podemos decir que uno es verdad y que el otro es mentira. Ambos son un complemento de la historia que se recopiló sobre la muerte de Judas el traidor. Recordemos que la Biblia no tiene contradicciones y el Espíritu Santo tampoco. Es el autor y el que inspiró a los hombres para que escribieran las Sagradas Escrituras. Entonces estamos viendo aquí estos dos pasajes. En uno dice que Judas fue y se ahorcó, y en el otro dice que cayó de cabeza. ¿Cómo podemos nosotros entonces conciliar? Bueno, vemos que Judas, cuando se vio que a Jesús lo habían condenado, fue arrepentido a devolver las monedas y fue y se ahorcó. Entonces vemos que Mateo registra eso, pero vemos que Lucas, el historiador Lucas, está registrando y está diciendo que cayó de cabeza y se reventó por la mitad, y que todas sus entrañas se derramaron. Pues los dos están diciendo la verdad. Judas fue y se ahorcó. En aquel tiempo, que no había muchas infraestructuras, lo más probable es que lo hizo desde un árbol. Ese árbol es posible que haya estado al lado de un acantilado. Entonces él fue y se ahorcó, y al pasar el tiempo
se fue descomponiendo, se hinchó, se iba hinchando, tal vez la rama se quebró, tal vez la soga se rompió, y lo cierto es que Judas cayó desde una gran altura. Por eso se cree que ese árbol es posible que haya estado así en un despeñadero, porque si una persona se cae desde un árbol, no se va a reventar por la mitad ni se le van a salir las entrañas. Pero en el caso de Judas, entonces lo que estamos viendo es que él se ahorcó, pasaron los días, se estaba descomponiendo su cuerpo, ya estaba hinchado, y entonces al caerse es que puede ocurrir eso. Entonces ya estamos viendo que estos dos relatos no se contradicen, es una misma historia. Voy a poner un ejemplo. Imagínense que este Judas que va cayendo, el problema es que aquí está la cabeza, y si él cae, no va a caer de cabeza cuando se corta la cuerda. Fíjense, él cae así, pero como es un árbol, buscándole nosotros la lógica, lo más probable es que hay varias hipótesis, ¿no?, que podemos hablar. En ese árbol tenía varias ramas, y entonces él estaba guindado aquí, aquí abajo tenía una rama. Al pegar de la rama se va de cabeza, como ustedes están viendo. La otra opción es que en el despeñadero hayan unas rocas, sus pies pegaron, se volteó igualmente y cayó de cabeza. Al ver esta secuencia, nosotros podemos analizar, ¿verdad?, más o menos qué es lo que está diciendo el texto o los textos. Que él fue y se ahorcó, se hinchó, luego se reventó la rama o la cuerda, sus pies tienen que haber pegado de algo y provocaron que él cayera de cabeza. Y entonces allí fue que se reventó. Pero fíjense lo interesante de por qué se le salen las entrañas, o como se dice por ahí vulgarmente, explota un cadáver. Cuando un cadáver se descompone y se acumulan gases en su interior, estos pueden causar la distensión. ¿Qué es la distensión? Que se infla, se abomba, y eventualmente una ruptura de la cavidad abdominal. Esto puede resultar en una explosión o liberación repentina de gases y fluidos a través de la cavidad abdominal, ya sea a través del abdomen mismo. Eso puede ser por la boca, puede ser por el ano. Esta situación generalmente ocurre en etapas avanzadas de descomposición y en circunstancias específicas. Judas todavía no había explotado, pero ya estaba bastante hinchado, y cuando cayó, entonces allí es que explotó y se le salieron todas las entrañas. Allí usted puede ver unas imágenes más o menos. Es tremendo lo que le pasó a Judas, y dice que eso fue notorio en toda Jerusalén. Me imagino que fue un espectáculo la muerte tan horrible de Judas, que se ahorcó y luego cayó y se reventó. Entonces no es que no se ahorcó, porque algunos dicen, no, compró el campo y se tiró de cabeza, no se ahorcó. No, los dos relatos dicen la verdad, no hay contradicciones en la escritura. Eso es bien importante. Vamos a ir al punto número 2. Veamos la referencia cruzada de Hechos 1, 16 y 20. ¿Qué acabamos de leer en Hechos 1, 16 y 20? Fíjense lo que dice Pedro: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. ¿Qué está diciendo el texto? Que el Espíritu Santo, hablando en profecía por boca de David, porque David era profeta, o sea, en los salmos hablaba de Judas. Y en el versículo 20 dice: porque está escrito en el libro de los salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Entonces, ¿cómo podemos hablar de la familia de Judas? Aquí comenzamos, porque esta es la referencia que nos da cuando Pedro habla. Por eso les hablé de una referencia cruzada. Ahí les voy a poner en pantalla lo que significa una referencia cruzada. Eso es cuando da referencia a un pasaje a otro pasaje que está hablando del mismo tema, está hablando de la misma persona,
y esa referencia da referencia a otra, sea de lo que se esté hablando. En este caso, el Antiguo Testamento, que se escribió primero, habla de algunas cosas futuras, y en el Nuevo Testamento se menciona, por lo menos cuando dice como está escrito por el profeta, entonces aparece un numerito allí en las Biblias, y esto da la referencia que nos manda al Antiguo Testamento, donde se dio la palabra o la profecía, el hecho, el acontecimiento o la narración. Entonces vamos a leer aquí en este segundo punto lo que Pedro mencionó aquí en Hechos. Entonces nos vamos al Salmo 109. Vamos a leer la palabra de Dios para todos. Fíjense lo que está hablando. Y vamos a notar que está hablando de Judas, porque Pedro ya lo citó. Y aquí estamos yendo a la referencia cruzada del pasaje. Dice el versículo 8. Dice que muera pronto y que otro tome su cargo. Vemos que Pedro dice que otro tome su oficio en la Reina Valera. Se está hablando de Judas, que muera pronto y que otro tome su cargo. Bueno, apenas vemos que él vendió, no demoró mucho. Judas murió, se ahorcó, se suicidó. Verso número 9. Que sus hijos queden huérfanos. Aquí vemos que Judas tenía hijos. No sabemos cuántos hijos tenía Judas, pero aparece la palabra en plural. Pueden ser 2, 3, 4. En aquel tiempo se acostumbraba a tener muchos hijos. No sabemos cuántos, pero dice que queden huérfanos sus hijos y su esposa viuda. Quiere decir que esta mujer quedó viva y se le llamaba viuda, o quedó viuda, y sus hijos quedaron huérfanos de padre, según este versículo 9. Miren lo que dice el verso 10. Que sus hijos queden sin hogar. O sea que la familia de Judas, después de su muerte, aquí nos está narrando qué pasó. Quedaron sin casa, sin hogar, no tenían dónde ya vivir. Luego dice, y rebusquen entre las ruinas de su casa. Imagínate, quedaron en bancarrota por lo que estamos viendo aquí. Quedaron arruinados y estaban rebuscándose a ver qué conseguían de lo que podía haber quedado en la casa. No se sabe qué le pasó a la casa. Versículo 11. Que se presenten sus acreedores y le quiten todas sus pertenencias. Los acreedores quiere decir los prestamistas. Qué tremendo, ¿no? Hacemos una nota aquí. Judas, aún robando de la bolsa, pedía dinero prestado. Quizás al morir la esposa no podía pagar, ya que no seguían esa familia recibiendo dinero del que se robaba Judas. Ya al Judas haber muerto no tenía ella cómo pagar. Este era un hombre que, imagínense, lo movía el dinero. Se la pasaba robando, pidiendo prestado. Imagínate, iban a llegar los cobradores y dice que le quiten todas sus pertenencias. O sea, que quedaron sin nada. Bueno, lo que el hombre siembra, eso recoge, ¿verdad? Que gente extraña, sigue diciendo el pasaje, le quite todo lo que ganó en su vida. Quedaron en cero la familia de Judas, su esposa y sus hijos. Están recogiendo lo que sembraron. Que nadie tenga compasión de él. Está hablando de Judas, ¿no? Ni se compadezca de sus hijos huérfanos. O sea que estas personas, estos hijos, no sabemos la edad, esos detalles no nos los da la Escritura, pero sí estamos viendo que no iban a tener nadie misericordia ni compasión de ellos. Es decir, esta gente iba a quedar mendigando, iba a quedar en bancarrota sin nada, y lo peor del caso es que no iban a tener compasión. Nadie se iba a compadecer de sus hijos huérfanos, ni de él. De Judas no tuvieron compasión. Que se destruya a su descendencia. Aquí estamos viendo que se destruya su descendencia, o sea que ya no iban a tener más hijos. Obviamente él estaba muerto, pero me refiero a sus hijos, a los hijos de Judas. Que su apellido se acabe en una sola generación. Bueno, en la Biblia Reina Valera dice en la segunda generación sea eliminada, ¿no? ¿Cuál es la primera generación? El esposo y la esposa. Judas y su esposa. ¿Cuál es la segunda generación? Sus hijos. O sea que
nunca, esta mujer viuda nunca iba a ver nietos, porque su apellido se acabó en una sola generación, que fue la de ellos. Sus hijos no vieron esposa, y si la vieron no pudieron tener hijos, ¿no? Verso 14, que el Señor recuerde los pecados que cometió su papá. O sea, que eso no quedó borrado, eso quedó en el recuerdo, esa gran traición, terrible traición que hizo este hombre contra nuestro Señor Jesucristo. Y nunca borre el pecado de su mamá. Aquí estamos viendo entonces que la esposa de Judas habla de que no se borre su pecado. ¿Qué podríamos nosotros deducir? Específicamente no dice qué pecado era. Probablemente ella consentía con su esposo que él robara de la bolsa, a lo mejor lo supo y lo ocultó. Es probable que sea eso, o que tenga otros pecados más. Luego dice que el Señor recuerde siempre esos pecados, que él y su familia queden para siempre en el olvido. Qué cosa más terrible lo que le ha pasado, o lo que ya le pasó a la familia de Judas. Como la maldad, amaron el premio de la maldad y cosecharon lo que sembraron. Para algunos hermanos que piensan que no van a recibir lo que están cosechando, miren, hermano, tenemos que velar. Eso que tú estás sembrando, si es malo, pues te va a dar un fruto malo. Por eso por allí dice la Escritura que lo que siembran viento recogen torbellino. Este hombre lleno de ambición, de maldad, lo vemos en toda la Escritura, robaba de la bolsa, era el tesorero. Para ser el tesorero era porque era el hombre de más confianza entre todos los discípulos, confiaron en él, porque no se nombraba cualquiera un tesorero. Pero fíjense, a lo mejor él tuvo una necesidad, agarró de la bolsa, y ahí está el gran problema. Lo siguió haciendo, y ahí es donde está la reflexión. No podemos, si fallamos, ¿verdad?, no podemos hacer un hábito del pecado. Entonces, cada vez que tenía una necesidad, siguió sacando y se convirtió en un ladrón. No pudo dejar de hacerlo. Así que mucho cuidado, aquellos que pecan, aquellos que cometen esas transgresiones a la ley por necesidad, por circunstancias, porque lo necesitan, y entonces dicen, bueno, es que resolví esta vez y pequé, pero no tenía la presión, no podía hacer más nada. Cuidado con hacer un hábito los pecados. Y número 3, vamos a hablar sobre la duda del campo del alfarero. En Mateo 27, 6 al 8 dice que los principales sacerdotes compraron el campo del alfarero, y en Hechos 1:18 dice que lo hizo Judas. Entonces nos surge una pregunta: ¿quién fue? Estos son solo dos relatos del mismo evento. Son relatos complementarios, no repetitivos. Nuestra tarea es integrar las partes. Es como el ejemplo que acabamos de dar más arriba. Vamos a leer. Mateo 27:6 dice: y los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron: no es lícito ponerlas en el tesoro del templo, puesto que es precio de sangre. Versículo 7. Y después de celebrar el consejo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los forasteros. Por eso ese campo se ha llamado campo de sangre hasta hoy. Es decir, que ellos recibieron esas 30 monedas de plata que dio Judas cuando se arrepintió, y después de consultar, después de hacer un consejo, compraron con ellas el campo del alfarero. ¿Quiénes la compraron? Los sacerdotes. Con esto en mente, vamos a dar lectura al texto que se encuentra en Hechos 1, 18 y 19. Hablando de Judas, dice: con el dinero que le dieron por el mal que hizo, compró un terreno. Luego él cayó de cabeza, su cuerpo se reventó y se le salieron todos los intestinos. Cuando los habitantes de Jerusalén lo supieron, le dieron a ese terreno el nombre de Aceldama, que en su lengua significa el campo de sangre. Entonces, fíjense cómo estamos viendo, ¿no?
Dice que los sacerdotes compraron el campo de sangre. Y aquí dice que fue Judas. Voy a citar 3 posibilidades. Número 1, que Judas haya negociado el campo del alfarero antes de cobrar las 30 monedas de plata. Después se arrepintió y quiso devolverla. Luego de suicidarse, los sacerdotes terminaron el negocio del campo. ¿Por qué lo deducimos? Porque él fue a los sumos sacerdotes, como dice en Marcos 14:10, a los principales sacerdotes y convino con ellos. Mira, yo se los voy a entregar. Y ellos al oírlo se alegraron y que prometieron que le iban a dar el dinero. Entonces desde allí Judas quería entregar al maestro. Cosa terrible. Ya él buscaba la ocasión para entregar a Jesús, porque ya Jesús se convirtió para Judas en un tesoro, en una riqueza. Ya Judas veía al maestro y cuando lo veía eran monedas. Tristemente en este tiempo así pasa en algunas congregaciones, con algunos hermanos, con algunos líderes, que ven a las ovejas y lo que ven es dinero, lo que ven son dólares. Y a veces la oveja lo que ve en la iglesia es dólares. Y así, qué tristeza que Judas buscaba la ocasión de entregar al maestro, porque él le estaba diciendo, cuando lo entregue cobro. Para Jesús, Judas significaba 30 monedas de plata, 30 testateros, ¿no? Que era la moneda que se cree de la época. Entonces ellos hicieron un consejo y terminaron de comprar el negocio. ¿Qué estoy diciendo en este primer punto? De otra manera, que Judas negoció ese terreno al saber ya, palabrió, vamos a decir así, negoció, como ya le habían prometido que le iban a dar 30 monedas de plata. Entonces él hizo el negocio. No se sabe si dio una inicial, si no la dio. Lo cierto es que él pudo haber hecho este negocio, pero después, como se devolvió arrepentido, quiso devolver las monedas. Y los sacerdotes, bueno, las agarraron, consultaron y compraron este campo. Número 2, que se atribuye el campo a Judas porque los sacerdotes lo compraron con el dinero que él recibió por la iniquidad de vender al maestro. Y por tal, el escritor de Mateo registra que el campo es de Judas, aunque lo hayan comprado los sacerdotes. Claro, porque el salario de esa maldad se lo pagaron a Judas. Ellos lo compraron a nombre de Judas y el escritor registró que ese campo lo compró Judas. Y número 3, que mientras los principales sacerdotes y los ancianos deliberaban sobre qué hacer con las 30 monedas, Judas Iscariote fue a un campo conocido, ¿verdad? Ese campo más adelante se conoció como el del alfarero, para ahorcarse. Seguramente al saber lo sucedido, los principales sacerdotes y los ancianos decidieron usar las 30 piezas de plata de Judas para comprar el campo del alfarero y dedicarlo a la sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llamó campo de sangre o de Aceldama. Entonces, en estos 3 ejemplos que estoy tratando de dar yo, en cualquiera de estos casos no hay contradicción. Tanto Judas y los sacerdotes compraron el campo. Recuerde que literalmente dice en un pasaje que lo compró Judas, que lo adquirió, y en otro pasaje dice que lo compraron los sacerdotes. Pero fíjese algo interesante, dice que lo compró Judas, pero Judas devolvió las 30 monedas, o sea que él todavía no había comprado ese campo. Investigando un poco, en la antigüedad pues tú podías dar una inicial, como hoy en día das una parte, y él convenía pagar ese campo en varias partes. Es más posible que Judas haya hecho eso, y entonces se le atribuye a él. Por eso el escritor dice que Judas lo compró, pero como se arrepintió cuando vio que había entregado al maestro y que lo iban a condenar a muerte, entonces volvió arrepentido, entregó las 30 monedas, que todavía no había comprado el campo, y fue y se ahorcó. Entonces los sacerdotes, al ver esto, hicieron su consenso, se reunieron, consultaron y
compraron el campo. Entonces, ¿a quién se le atribuye el campo? A Judas, que lo compró, y al mismo tiempo a los sacerdotes que lo compraron. Lo que hicieron ellos fue terminar el negocio que Judas hizo, y como eran monedas de precio de sangre del salario, eran monedas de Judas, porque no se podían echar en el tesoro. Eso estaba escrito en la ley. No se puede traer dinero sucio, manchado de sangre. De hecho, en el Antiguo Testamento dice que no traerás el dinero de una ramera. Por eso algunos líderes aceptan el dinero sabiendo que viene de narcotráfico, que viene de un homicidio que se le pagó a otro, y entonces el malhechor, tratando de limpiar su conciencia, quiere traer esas pacas de dinero. Pero la responsabilidad de los líderes es no recibirlo. Ahora, si usted no sabe la procedencia, pues es muy diferente, pero si nosotros sabemos la procedencia de ese dinero, no podemos aceptarlo. No, que con esto yo resuelvo, que el dinero es santo. No, señor, la ley dice que usted no puede aceptar ese dinero si con ese dinero se ha hecho cosas ilícitas, si se han hecho cosas abominables. Dios no lo va a recibir. Entonces, con esta historia, pues estamos viendo en estos tres casos interesantes. Acabamos de ver la historia de la familia de Judas. Qué desgracia, porque el pecado no trae nada bueno. La paga del pecado es muerte, y trae ruina, trae fracaso, trae condenación. Por eso es que las bendiciones están en la obediencia, como dice Deuteronomio 28, que dice: si aconteciere que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, para cumplir todos sus mandamientos, estatutos, decretos, entonces estas bendiciones te alcanzarán. Y da una lista: bendito serás en tu entrada, en tu salida, y en ese mismo más adelante dice: maldiciones a la desobediencia. Y la lista, que es lo contrario, ¿no? Dice: maldito serás en tu entrada, maldito en tu salida. Pero las consecuencias de la desobediencia son más largas en Deuteronomio 28 que las bendiciones. O sea que es peor. Por eso yo insto a cada uno de los hermanos a que examinemos en qué andamos caminando. No seamos como Judas, que le dio ligero practicar el pecado. Hay mucho que aprender de Judas. Esa noche en que hicieron la cena del Señor, que celebraron la Pascua, Judas comió indignamente. ¿Y que dice Pablo? Que algunos duermen o algunos se mueren por comer la cena indignamente. Eso fue lo que hizo Judas. Por eso el Señor dijo: el que mete la mano en el plato conmigo, ese es el que me va a vender. Y Judas, vemos que ya se había puesto en su corazón entregar a Jesús, porque él quería el dinero, porque eso era lo que lo dominaba. Por eso dice que nadie puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a la riqueza, o a Mamón, porque se aborrecerá uno y se amará al otro. Y Judas, en este caso, aborreció al Señor y amó la riqueza, el premio de la maldad. Entonces vemos que él participó de la cena del Señor indignamente. Por eso dice que cada uno pruébese a sí mismo. Y fíjense cómo entró el diablo en Judas para hacer lo que iba a hacer. Tomó el control porque él tomó la decisión de caminar en desobediencia. Esas luchas, esas pruebas, esas situaciones adversas, porque una cosa es padecer por la justicia y otra cosa es padecer por la injusticia. Y es tremendo cuando los hermanos están padeciendo por la justicia y creen que es por ser cristiano. Que nadie padezca como malhechor, dijo el apóstol Pablo, como ladrón. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence de eso. Así que bien interesante estos tres temas. Estamos viendo que no hay contradicciones en la Escritura. Le invitamos a que se suscriba, apóyenos, y que si este contenido es de bendición para su vida, usted deje su comentario, qué le pareció, qué aportes puede dar aquí abajo en la caja de comentarios. Y si tiene alguna duda, algún tema que usted quiere que toquemos, entonces escríbanos. Tenemos consejería, damos consejería bíblica pastoral para la gloria de Dios. Y que el Señor pues les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Nos vemos pronto en otro contenido.